Tiempo de analizar, yo creo, lo que es uno de los momentos clave de los mercados. Fijaros que yo decía esta semana si había que refugiarse o si que había que apostar en grande. Es decir, es momento de salirnos de mercado o de por lo menos establecer niveles de salida o hay que ir con todo. Pues bueno, la verdad es que yo creo que estamos en un momento muy delicado, donde fijaros que ese optimismo está presente. Lo veis en el entorno cripto, vosotros mismos. Algunos de los que no habían invertido nunca me están preguntando, oye, ¿dónde entro y por qué? ¿No? Otros que se lo han perdido es, oye, se me ha escapado Bitcoin, pero puedo meterme en Ethereum. Todo eso es un síntoma inequívoco de que estamos en ese momento de inicio de distribución. Es verdad que el mercado, los activos pueden mantenerse en esa zona, si queréis, de sobrecompra excesiva una semana, un mes o un año. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Por eso yo sigo diciendo que el mercado sigue siendo alcista. Todo está siendo alcista. Bueno, no todo, ahora vais a ver alguna diferencia en la primera tabla, pero que al final es un momento que yo creo de gestión máxima del riesgo. Hacerme caso, analizar vuestro portfolio, mirar un poco el rebalanceo de posiciones, no os dejéis llevar por el FOMO, analizar más que nunca. Para ello, dentro de Toro, en la academia, estos vídeos que vamos sacando, pues tenéis siempre esa información. Como os digo, es información. No me hagáis caso del punto de vista de tomar decisiones de inversión, simplemente del punto de vista de analizar más, de valorar vuestras posiciones, de entender lo que suceda más allá de la euforia. En el caso cripto, y sabéis que soy un firme, digamos, defensor de que Bitcoin, Ethereum incluso tiene que estar en un portfolio de inversión, pero siempre de forma controlada, de forma limitada y nunca buscando especulación, sino entendiendo la apuesta de valor. Como os decía, fijaros, tabla con todos los activos principales. Tenéis aquí al margen izquierdo los tickers de los ETFs, más que nunca. Intentar no hacer gestión activa, iros a índices, ¿vale? Por lo menos ahí tenemos, desde luego, pues una amortiguación de todo lo que pueda generarse. Y fijaros que si tomamos todos esos ETFs, tanto de oro, de renta variable, de renta fija, con tips, pues fijaros que lo único que pierde son commodities cerca del 1% y lo que sería bonos de largo plazo, la renta fija a largo plazo, el famoso TLT que hemos a veces comentado. Es decir, que estamos en un momento de euforia máxima en todos los activos, ¿no? Donde vemos pues que al final, fijaros, ¿no? Pues sigue entrando dinero. Es verdad que vemos como la liquidez es máxima en el mercado, como la deuda, aquí lo tenéis abajo a la izquierda, pública en Estados Unidos está en máximos históricos y que eso se traduce, fijaros, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los MAGA flows, es decir, los Microsoft, los Apple, los Google, los Apple. Fijaros cómo, o sea, Amazon, cómo está entrando dinero a saco. Es decir, que estamos en zona de máximo y recibimos inflow, recibimos dinero, dinero fresco. Cuidado porque no compramos hace 2 años ni hace uno y compramos ahora. Pues bueno, como os decía, el mercado sigue siendo alcista, pero nosotros, como inversores, debemos gestionar esas expectativas, ¿vale? Que son ahora mismo muy elevadas. Y de otro lado, fijaros también qué está sucediendo. Mientras sigue entrando dinero, lo hemos visto en renta variable norteamericana, renta variable norteamericana, porque renta variable norteamericana, porque está saliendo de otros activos, sobre todo pues de Europa, de emergentes. Fijaros otro dato curioso, ¿no? Y es cómo en money markets de corto plazo sigue entrando dinero. Es decir, dos grandes narrativas, aquellos que se están protegiendo y que no quieren saber nada del mercado de renta variable y están a su 4% en dólares, y aquellos que entran con todo, como vais a ver ahora en el siguiente gráfico. Fijaros, máximo posicionamiento de los que están en riesgo, el máximo de los 11 últimos años. ¿Esto qué indica? Pues que hay mucha divergencia, que se polariza también aquí un poco los que creen que hay que estar, pues ahora mismo, como ya en liquidez, Warren Buffett, sabes que nunca había tenido tanto cash como ahora, ¿no? Y aquellos que dicen que hay que seguir apostando un poco por el mercado. Justo de eso os voy a hablar, de ese cambio de expectativas que está habiendo en una parte del mercado. Fijaros que si vamos hacia 2015 estamos muy positivos, ¿no? Esto una encuesta hecha por Bank of America, donde lo que se dice es, y está hecho ya después de las elecciones en Estados Unidos, donde fijaros, ¿no? Es el cambio después de que Trump llega. ¿Dónde quieres estar? En acciones norteamericanas,
estás bajando un poco en acciones globales, estás bajando en renta fija, en lo que sería gobiernos. ¿Crees que commodities puede ser un poco más positivo? Fijaros que sube en oro y que sube en cripto. Entonces, todo eso yo creo que es importante entenderlo porque fijaros que sectores como China, que parecía hace un mes, ¿no? Con esos estímulos que iba a ser como la gran revolución y que había que estar ahí, yo creo que hay que estar ahí, creo que hay que diversificar, creo que por valoración está bien, pero fijaros que lo que hace el dinero es otra cosa y es salir. ¿Es salir para qué? Para irse a riesgo, ¿vale? Y ya vemos como las mismas casas de inversión, estos de Morgan Stanley, fijaros qué planteamiento da. Dice, caso base, el S&P para diciembre de 2025 estará en 6.500, o sea que le da una subida relativamente poca, o sea, no llega al 9% en un año, ¿vale? No está mal después de este año 2024, está claro, pero fijaros que los extremos se van a una caída del 24 o una subida del 24, es decir, más o menos 24%. Ostras, eso es una divergencia muy alta, ¿no? Y justo de esto os quería hoy contaros porque estaba viendo pues justo dos valoraciones también entre Albert Edwards, que es de Societe General, yo estuve trabajando en Societe General, con lo cual conozco muy bien esa casa, y luego lo que es Yardeni, que es una empresa, si queréis, una consultora, ¿no? Sobre mercados. Entonces, de repente me he encontrado con esas dos posiciones opuestas, uno que dice que esto se va a 10.000 puntos el S&P y uno dice que se podría ir a cero, ¿no? Dice a cero como un poco jocoso. Pero ¿qué estamos viendo? Pues que tenemos esa divergencia. Estamos con valoraciones en bolsa, en renta variable norteamericana, en el S&P 500 elevadas, mientras que los bonos a largo plazo, el 10 años, alcanzan niveles un poco altos, ¿no? Cerca del 4,5 y a ver si se va a ir hasta el 5%. ¿Es ese un punto de inflexión? Eso es lo que tenéis que meditar, eso es lo que tenéis que pensar vosotros un poco. Y de ahí este Market Bias de hoy, ¿no? Un poco para que os lleve a la reflexión. El mercado sigue siendo alcista, nada nos ha dicho que haya que vender, la liquidez está en máximos, el posicionamiento de la gente está en máximos, pero nosotros tenemos que gestionar ese riesgo. Y por eso esa divergencia me parece muy interesante, ¿no? Porque como os decía, ¿qué dice Yardeni? Dice que para 2030, nos quedan 6 años, pero bueno, el S&P podría estar en 10.000 puntos. ¿Y en qué se basa? Pues se basa en crecimiento tecnológico, la disrupción de la inteligencia artificial, beneficios corporativos que siguen siendo sólidos y que los tipos van a estar estables. Ese es como el gran contexto, que puede ser, y al final, de aquí a 2030, saber cómo están las cosas. Pero fijaos qué es lo que tenemos ahora. Es decir, ahora lo que vemos es que efectivamente los resultados de Nvidia fueron muy buenos, vemos cómo esa tecnología pues está transformando, está incrementando la productividad, está abriendo nuevos mercados, nuevos modelos de negocio. Es obvio, las empresas no lo han hecho mal en Estados Unidos, en Europa, cuidado, porque el dato global sí que es positivo, pero si quitas los financieros no está tan bien. Entonces, ahí tenéis que tener un poco pues esa visión y esos son los optimistas. ¿Y qué dice Edwards de Societe General? Pues fijaros, lo que dice es que tiene que venir una corrección y una corrección severa. ¿Por qué? Porque están las valoraciones muy altas, lo vemos ahora con gráficos, y porque el rendimiento de los bonos está también muy alto, ¿no? El tener un forward pair de 21,5 veces por encima de esa media nos dan esas sobrevaloraciones. ¿En base a qué? Pues fijaros, el indicador de Buffett estamos viendo cómo está por encima de 2 veces la desviación estándar. Es decir, que ahora mismo, según el Producto Interior Bruto y lo que es la capitalización, estamos viendo esa sobrevaloración. Si cogéis datos de PER, un poco lo que decía Edwards, pues fijaros igual, ¿no? Esto que aquí él coge el PER a 10 años, pero vemos también cómo estamos también por encima de 2 veces la desviación estándar. Es decir, que estamos en una zona de valoración elevada. Y si tomamos, por ejemplo, la reversión a la media, que es otra forma de indicar para ver si estamos caros o baratos, fijaros también que estamos por encima de 2 veces esa desviación estándar. Es decir, que con esos múltiplos, es verdad que hay otros que si cogéis la volatilidad no os dice que ahora mismo pues haya un momento peligroso. Si cogéis, por ejemplo, lo que es el spread de los de los bonos basuras, tampoco está saliendo dinero todavía, ¿no? De esos activos de mayor riesgo y el spread de hecho está muy cerrado. Es decir, que hay otros indicadores que es verdad que dicen, oye, pues que no pasa nada, todo tranquilo. Pero a mí estos de valoración, PER, el indicador de Buffett, yo creo que están dando un poco esa pista. Y de ahí viene un poco esa
esa divergencia. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Pues bueno, ojo con los rendimientos de los bonos. ¿Por qué? Porque si se van más arriba, a ese 5%, ahí sí que puede haber presión. Es obvio, si el S&P te da de media un 11% y los bonos a largo te dan un 5%, ya esa prima, ese diferencial, ya no te compensa tanto el asumir riesgo. Puedes empezar a irte hacia esa renta fija. Después, esas valoraciones elevadas, ¿qué tienes que ir viendo? Pues ver qué sucede con los dos empresariales, con los tipos de interés y también comparativamente, ¿no? Pues como Estados Unidos versus Europa. Europa está quedando muy atrás. Ahí podemos decir que ese crecimiento empresarial no se está produciendo, que ese avance tecnológico no está produciendo, que tenemos muchos problemas aquí políticos y es verdad. Pero bueno, esas valoraciones importan, ¿no? Y también aquí lo que os digo es que fijaros en 2018, cuando el S&P cae un 20%, ¿no? Pues tras esas tensiones comerciales, Trump viene en enero, tras errores de la Fed, tenemos reunión de la Fed este año donde ya, fijaros, no está tan claro que vayan a seguir bajando los tipos, con lo cual quedaros con esos datos, ¿no? Mi conclusión es que os mantengáis alerta, diversificados, buscar oportunidades en mercados más baratos, tener muy claro cuáles son los rendimientos de los bonos, agendas económicas con datos que puedan alterar un poco, ¿no? Y en cripto, mucho cuidado, tenemos a Bitcoin en $100.000. Es verdad que ha entrado dinero a saco, es verdad también que hay muchas métricas on-chain que a mí me dicen ya que el mercado está caro, que es lógico que venga una corrección, esa corrección puede ser, pues hombre, no creo que se vaya más allá de los 75.000 donde fue ese último impulso, pero eso supone al final caer un 20% y sería alcista, seguiría siendo alcista, pero cuidado porque estamos viendo mucho inversor de corto plazo que está llegando, inversor de largo que le está vendiendo y esos procesos de distribución a mí me generan por lo menos una llamada a la reflexión, qué es lo que quiero hacer. Tenéis datos aquí, pues la semana que viene, confianza empresarial en Alemania, en Estados Unidos de consumidor y datos de consumo, por ejemplo, el miércoles, que sí que habrá que verlos. Tenemos Día de Acción de Gracias la semana que viene, mercado que va a ser mucho más corto. Al final, y como siempre os digo, formaros, seguir atentamente todas esas noticias, diversificar, gestionar el riesgo y no os olvidéis que al final esa es la forma de estar en el mercado, no en base a corazonadas, a miedo a perderse la subida, sino con una estrategia clara. Nos vemos aquí, hasta la próxima.